Para esta conferencia tenemos a un invitado muy especial que está radicado en la ciudad de Bogotá, oriundo del Valle, el cual es un formador de líderes, empresario, escritor, poeta. Con ustedes le damos la bienvenida a nuestro conferencista Willy Caicedo. Adelante, Willy. A los demás ruego que por favor tengan el micrófono en silencio. Muy bien, José Manuel, agradecemos a José Manuel que hace de anfitrión en esta ocasión desde Villavicencio, Meta, Colombia. Esto nos entusiasma mucho, sabemos que es el compromiso de poder aportar a las vidas, poder aportar a los sueños de la gente, poder aportar a la esperanza de nosotros como seres humanos. Como seres humanos sabemos la vulnerabilidad que hay, sobre todo cuando nosotros le ponemos todo el empeño a algo, pero al final de pronto descubrimos que como que no es. Esa es una de las cosas que frustran mucho, digamos, a la especie humana. Por eso es fundamental estar siempre informándonos, siempre adquiriendo conocimiento. El conocimiento es gratis, es como el aire, solo es cuestión de actitud, de disposición, de compromiso, porque por falta de conocimiento muchas vidas se malogran, muchos proyectos se malogran, muchos sueños se malogran, y es muy importante eso. De ahí que es responsabilidad de cada ser humano autoeducarse. Es responsabilidad de cada ser humano alcanzar la mayor cantidad de datos posibles para poder estar lo más cerca posible de la verdad, ¿no? Y la forma más práctica de confrontar la verdad son los resultados. Por eso en la vida veníamos haciendo cosas que de momento se hacía mucho esfuerzo, pero generaba mucha frustración, mucho desgaste y obviamente mucha insolvencia. Entonces, ahí es cuando se replantean las cosas. Por eso es sumamente importante tomar el hábito, digamos, de formarnos como seres humanos en cualquier cosa que hagamos. No es inteligente seguir a Vicente. Eso salió hasta en verso. No es inteligente seguir a Vicente porque creemos que Vicente sabe para dónde va, pero Vicente no sabe nada porque él va siguiendo a la gente. Por eso es muy importante todos estos espacios, y que obviamente lo más importante es, claro, que nos sirva de mucho. A mí particularmente me sirve de mucho, y pues simplemente apelando a ese principio de abundancia, que lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Por eso estamos con todo el compromiso contribuyendo a quien le plazca de pronto adquirir información de este servidor. Saludamos al resto de todos los socios y las socias en los diversos lugares donde se encuentran, donde se topan, y nada, aquí estamos precisamente con nuestro tema. Es un tema bastante significativo. Empresarios auténticos, viene de autenticidad, viene de genuino, viene de razón, ¿no? De razón. Un empresario auténtico es aquel que hace de la nada, que hace cosas de la nada. Eso es un empresario auténtico, el que hace de la nada. Y por eso entiende una persona, en cualquiera que sea su situación o su condición, si se topa con este momento, ¿no?, donde puede hacer una reflexión simple, se dará cuenta que es un ganador. Porque la mayoría de las cosas que hoy tenemos no las teníamos. Al menos en mi caso no las tenía.
la mayoría de las cosas que hoy sé, si es que algo sé, no lo sabía. Entonces eso se suma como ganancia, eso se suma como patrimonio existencial, eso se suma como concepto básico para ser consciente de sí mismo. A partir de ahí, cuando nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos, es cuando pues abrimos los ojos, abrimos los sentidos y empezamos a hacer cosas verdaderamente importantes, porque vamos a notar lo que no es importante, lo importante. Y entonces hablamos de qué es un empresario auténtico. Es aquella persona que tiene la facultad de hacer cosas de la nada, ¿no? De hacer cosas de la nada. Y obviamente eso es muy importante porque todo esto tiene, así a grosso modo, una base en lo que es la escuela empresarial austriaca, ¿no? Que es la más representativa del mundo, de pronto no en la actualidad, sino por sus fundadores, sus voceros, como Mises, Kirchner, que me gusta leerlo mucho porque Kirchner es un visionario del network marketing, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer a Kirchner, cuando habla de la empresa y lo importante del empresario y lo que representa el empresario en una sociedad y qué es un empresario ante los valores éticos de la existencia humana, entonces lo coloca en una plano muy superior, y eso es muy importante, muy refrescante, porque nosotros entendemos que hacemos empresa y la empresa como medio. La empresa es un medio porque es ahí cuando entendemos el concepto claro del empresario, ¿no? El empresario usa la empresa como un medio. ¿Un medio para qué? Pues para lo que usted quiera, para lo que usted siente como persona, que desea, que merece, que puede alcanzar. Y básicamente el medio, como es la empresa, ¿cuál será el fin? El fin generalmente es la libertad. La libertad es lo que busca un ser humano decente, un ser humano normal, un ser humano con sus facultades normales. No necesita ser extraordinario, simplemente una persona común y corriente debe estar propendiendo siempre por la libertad. Y el medio más práctico, más cercano a ese fin es la empresa, o sea, emprender. Por eso hacemos hincapié en aquello que vamos a descubrir que es innato en nosotros. Somos emprendedores por naturaleza. Se nos había olvidado, pero con el tiempo como que se despierta nuevamente la neurona y empezamos a darnos cuenta que esto es lo nuestro, emprender. Mientras uno está ocupado en algo importante, pues uno es una persona feliz, uno es una persona totalmente no peligrosa, no amenazante, porque cuando las personas están enfocadas en algo, pues dedican todo su tiempo, toda su energía en ese logro, en alcanzar objetivos, que es básicamente el asunto del empresario. Ahí cuando hablamos de empresa, pues está de por medio de pronto, digamos, el dinero y muchas cosas, pero realmente lo que el empresario hace es buscar siempre esa satisfacción existencial, más que personal, es existencial, porque la naturaleza de la empresa es la dignidad del ser humano. Siempre nos hemos dado cuenta, digamos, desde la infancia, cuando miramos obviamente los niños, que los niños quieren zafarse, ellos quieren correr, ellos quieren estar libres, ellos quieren que nadie les moleste, que nadie les cohiba, porque es un principio de autonomía. Ese principio de autonomía es el mismo principio de emprendimiento, es el mismo principio por el cual nosotros ya aparentemente grandes decimos hacer empresa, ¿no? Y esto lo decimos porque la mayoría de personas
sobre todo en estos últimos espacios en Latinoamérica, hay gente que monta negocios, pero no sabe por qué los monta. Hay gente que hace mucho esfuerzo en la vida por cosas, pero no sabe por qué las hace, ¿no? Y de la misma forma como nosotros nos damos cuenta de que podemos hacer mucho esfuerzo en algo, pues el esfuerzo, como lo he dicho en otros espacios, por el esfuerzo a uno no le pagan, por el esfuerzo a uno no le dan coronas de laureles, por el esfuerzo realmente no le dan mucho, porque a veces se coloca el esfuerzo donde no es. Y eso de alguna manera es frustrante en algunos seres humanos en una etapa de su vida, porque a eso que se le colocaba mucho empeño, llega un momento en el cual la persona dice, no sirvió de nada, no valió de nada. ¿Por qué? Porque hoy mis manos están vacías, ¿no? Ni mi frente, mi mente está cansada, mis manos están vacías, y entonces en vez de sentir la persona algún alivio, sientes un poco de rabia porque de pronto descubrió que estuvo engañado, o que mucha gente dice me engañaron, o no era por ahí, nadie me dijo, o lo que sea. Bueno, todo eso pues tampoco sirve de nada. Decir qué pasó, pues tampoco sirve de nada, porque los hechos son los hechos. Y entonces, pues la idea en la vida es que no nos pasen cosas de esas que hemos visto tantas veces, de esas que hemos escuchado tantas veces, de esas que hemos leído tantas veces. Por eso, lo que es el network marketing como visión es algo muy importante. Realmente es lo más trascendental que le puede ocurrir a un ser humano, porque cuando hablamos del empresario auténtico, que es aquel que hace cosas de la nada, entonces decimos el network marketing es el medio perfecto, porque se hace de la nada. Es tener la capacidad de descubrir oportunidades. Eso es un empresario, aquel que descubre oportunidades y tiene ganancias sin inversión. Entonces, si ustedes conjugan esa figura de poder descubrir oportunidades y poder tener ganancias sin inversión, entonces estamos hablando de que eso es un empresario auténtico. Por eso el tema va más allá del momento, va más allá de las circunstancias, de las situaciones, porque sé que en algunos momentos también muchas personas dentro del network se desgastan demasiado, ¿no? Se desgastan demasiado, y claro, hay gente que quiere en cierta manera capitalizar el desgaste, capitalizar el esfuerzo, capitalizar el entusiasmo, pero reitero, el esfuerzo, el desgaste, el entusiasmo no sirve de mucho si no hay un conocimiento, porque cualquier cosa que se haga requiere, amerita conocimiento, y eso es básicamente lo que hace el empresario, porque en cierta manera se está a la expectativa de oportunidades, se está a la expectativa de ese momento en el cual vemos luz, vemos el brillo, vemos una esperanza favorable, y entonces decimos, este es el punto, ¿no? Y eso pues podría, digamos, atribuírsele a la intuición como seres humanos, pero más que la intuición es esa capacidad de ver, porque nosotros no nos podemos medir por un concepto, digamos, meramente académico o meramente ambiental. Simplemente son cosas que están en nosotros como seres humanos, que las llevamos ahí, que de pronto se despierta en un momento de la vida, y entonces uno dice, yes, ya sé para qué sirvo, ¿no? Sé para qué sirvo y sé a qué voy a dedicar mi vida, y sé cómo de alguna manera encontrar la vía que me acerca, que me aproxima a la felicidad. Y entonces hacemos cosas como estas, como emprender, como descubrir la importancia de eso que es la empresa, y sobre todo de ser auténticos, genuinos, que nunca se le ve problema al problema, sino que siempre se le ven posibilidades, siempre se le ven opciones, siempre se saltan los obstáculos, siempre vamos alcanzando situaciones, circunstancias, que eso es muy importante, sin dejar de lado lo que pasa a nuestro alrededor, porque realmente las situaciones cotidianas que ocurren son muy importantes.
porque nos ayudan en cierta manera a fortalecer quizá la visión, o más bien a enderezar un poco más, a calibrar un poco más la visión, porque vemos mucha gente, reitero, con mucho entusiasmo, con muchísimo entusiasmo, haciendo cosas. Y cuando las personas van haciendo cosas, pues obviamente no miran a otro lado, sino que agachan la cabeza y siguen ahí. Uno dice, pues, bueno fuera siempre y cuando el conocimiento no estuviera hacia la mano, porque hoy no se puede ignorar, porque tarde que temprano descubrimos la verdad sobre las cosas. Por eso es importante que nosotros nos apuremos siempre a tener los criterios de lo que es la vida, la empresa, la felicidad, las cosas importantes como claras, ¿no? Porque esto no es un invento, los principios no son nuevos, están ahí hace muchísimo tiempo, antes de nuestra llegada estaban ahí los principios, y por esa razón empezamos a darnos cuenta de que es importante que nosotros los podamos descubrir. Perdón. Y entonces de esa manera podamos nosotros ir avanzando en lo que corresponde a lo que hacemos. La empresa, el vehículo que sirve para la dignidad y esta para alcanzar la libertad. Emprendemos siempre, y cuando hablamos de la importancia del network marketing y sobre todo como visión, entonces nos damos cuenta que empezamos a desarrollar, o más bien a ejercitar algunas habilidades que nosotros tenemos, como la de poder contactar personas y contarles de oportunidades, y saber que las personas, digamos, son iguales a nosotros somos iguales a ellos, porque somos seres humanos y que en momentos a veces sentimos un poco de miedo. Pues digo sentimos porque sé que hay personas que de pronto les da un poquito de miedo contactar. No saben si es el momento oportuno, no saben si los van a regañar, a morder, qué sé yo, si les van a hacer cosas. Y eso es algo que es natural, no que nos dé miedo, no es natural porque cuando nosotros somos niños, no nos da miedo romper el hielo con ninguna persona, sea de la nacionalidad que sea, del idioma que sea, de la etnia que sea, de la cultura que sea. Empatizamos muy rápido y empezamos a jugar, empezamos a balbucear con otras criaturas, porque es la naturaleza humana. Y cuando decimos por qué esto del contacto, de contactar personas es importante, porque es la naturaleza del network marketing. Y eso es lo que lo hace diferente de cualquier otra profesión, lo que lo hace diferente de cualquier otra visión de negocio. Y eso es cuando nosotros empezamos a hacer ese contacto, tiene que estar ahí nuestra autenticidad, porque eso es crucial para que obviamente haya desarrollo y nosotros podamos siempre hacer lo que se requiere, que es expandirnos por ambos extremos y de esa manera alcanzar el objetivo, que el objetivo, reitero, siempre va a ser la libertad en todo el sentido de la palabra, porque cuando decimos libertad, decimos tener la capacidad de no agachar la cabeza, de no sentirnos menoscabados como seres humanos, que a veces vivimos en sociedades donde no estamos menoscabados como seres humanos, pero hay alguien que de pronto sí menoscaba bastante, y es, por ejemplo, la economía. La economía, como bien sabemos, le saca la lengua a la mayoría de la gente, y eso pues obviamente termina siendo como una acción humillante, porque de momento decimos por qué unos tienen y otros no tienen. ¿Será que este mundo quedó mal repartido? Entonces mucha gente se llena de sentimientos, se llena de dolores y empieza a buscar culpables, inclusive dice que Dios no sabía de aritmética y muchas cosas, cuando realmente no es así. Tenemos que aprender a pensar para aprender a sentir y poder aprender a ver. Hay muchas cosas que necesitamos aprender, a pesar de que tenemos los sentidos
básicos, pero de momento como que no sabemos proyectar los sentidos y entonces nos armamos películas que no son. Por eso los libros nos ayudan bastante. El libro de que no hay que tomarse nada personal, de que no hay que juzgar a priori, de que no hay que hacer muchas cosas que no son productivas, es muy importante porque a veces antes de que la gente, la sociedad, el mercado nos elimine, somos nosotros quienes nos eliminamos y a veces nosotros mismos somos causales de la frustración, de truncar sueños, objetivos de las personas que tenemos alrededor. Pues de hecho, nosotros vemos que en todos estos espacios de emprendimiento, las personas terminan siendo más afectadas por sus cercanos, ¿no? Por sus cercanos les cercenan los sueños y entonces mucha gente se queda en el camino porque la mamá no les apoyó, porque la esposa no les apoyó, los hijos, los amigos cercanos no les apoyaron. Entonces mucha gente se queda rumiendo el polvo porque sienten que debían apoyarles, ¿no? Y que debían decirle, vamos, que tú puedes, saca el campeón que hay en ti. Y ocurre que eso no es autenticidad, no es autenticidad porque el emprendedor surge como una luz en medio de la oscuridad, como una barca en medio de la mar embravecida. El emprendedor surge como eso, como una solución. Entonces, el emprendedor sí debe estar blindado desde todo punto de vista, en toda su parte emocional, para poder salir avante en cualquier situación. Eso es lo que hace la diferencia, porque cuando uno se pone a mirar y dice, pues claro, no tiene sentido aquella persona que dedica tiempo a formarse, que dedica tiempo de pronto, digamos, a descubrir las mejores oportunidades, no tiene sentido que esa persona se iguale con los que no dedican tiempo a formarse, con que no dedican tiempo a visualizar el futuro, a esperar un mañana mejor. Pues no tiene sentido, hay una diferencia enorme. Por eso, cuando hablamos de igualdad, estamos chupándonos el dedo, porque no es posible. Y entonces vemos nosotros cómo poder nosotros superar cualquier barrera. Y entre las cosas valiosas de todo este asunto del emprendedor auténtico es que aprende a soltar, de que no se queda estancado en círculos viciosos, en cuadros de lamento, en cuadros de amargura o situaciones, porque supera rápido supera las situaciones y avanza. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo. El empresario auténtico siempre tiene un objetivo, siempre, en todo momento, tiene un objetivo. Y quien tiene un objetivo, de hecho, es muy importante hacer las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones son claves y eso hay que hacerlo diario hasta que se haga inconsciente. Diario hasta que se haga inconsciente, nosotros tener la capacidad de poder hacer las manifestaciones en todo tiempo, en todo momento, porque eso es lo que nos tiene en control, nos tiene siempre a raya en nuestra parte emocional, porque eso nos hace auténticos, nos hace sin esperar, digamos, el beneplácito de muchas personas, sin esperar ese beneplácito. Lo que hacemos es un tema muy personal y es ir siempre por la senda vertical, ¿no? Porque es nuestro propio compromiso. No esperamos que aplaudan ni que tiren flores, nada de esas cosas, sino eso es un tema muy personal. ¿Por qué? Porque hay un objetivo, ¿no? Y lo más importante es el objetivo, lo que se persigue es el objetivo. El medio es la empresa y entonces por eso somos empresarios, porque perseguimos un objetivo, ¿no? Vamos construyendo todos los días un sueño y entonces el sueño, como es nuestro, como es personal, no amerita que ese sueño se frustre porque alguien se atraviesa, ¿no? Alguien se cruza y trata de volver o trata de frenar o trata de desanimar o qué sé yo. No
hay ninguna excusa para esa situación, y eso es lo que hace auténtico, digamos, a la persona, al empresario como tal. Y al ser auténtico, pues obviamente es diferente al resto. La mayoría de las personas son muy pasionales, ¿no? Son muy inseguras, son muy inconstantes en sus cosas, ¿no? La mayoría de las personas dice y no hace las cosas, piensa una cosa y hace otra. Es decir, la mayoría de personas está en una situación ambivalente compleja, y entonces todo eso le sirve a uno como punto de retroalimentación para uno decir, no debo hacer lo mismo, no debo hacer lo mismo. Y uno lo ve, digamos, en este ejercicio, porque muchas personas de momento estaban jurando con la mano levantada, así en la Biblia, de que no iban a perder de vista su objetivo, su sueño y toda la cosa, y antes de rayar el alba del día siguiente ya no estaban, ¿no? Y entonces se hace seguimiento sobre estos casos, y uno descubre que la persona no tiene nada en la vida, o sea, no tiene un objetivo, vuelve a sus cosas y de momento como que vuelve y se anima y como que trata de alumbrar un poco y vuelve y se apaga, y así se la pasa. Y entonces uno dice, todo eso, antes de juzgarlo, lo que sea, reitero, nos sirve como punto de retroalimentación, porque en algunos momentos, en algunos casos, las mismas circunstancias tratan de decirnos que de pronto estamos equivocados, ¿no? Y la equivocación hay que ponerla a prueba. Nunca, jamás hay que ser, digamos, ciegos ante las acciones y las actuaciones. Las circunstancias tratan de decirnos que estamos equivocados, entonces lo que nosotros debemos hacer es cerciorarnos si es cierto o no es cierto. La mejor forma es precisamente ese ambiente próximo donde la gente empieza una cosa y la suelta muy pronto, ¿no? Y entonces la persona arranca para un lado y está contenta una semana, y después ya no está contenta, y después ya está buscando otra cosa. Eso nos está diciendo no propiamente de que no estamos equivocados, sino que hay cosas que más allá de la oportunidad dependen de nosotros como seres humanos, dependen de nosotros como personas. Y como dependen de nosotros como personas, entonces decimos, claro, hay que aplicar las cosas básicas que son pues del emprendimiento. Entonces uno entiende que debe uno tener certeza de lo que está haciendo, ¿no? Un conocimiento previo sobre lo que está haciendo, y a eso pues aplicarle ya, digamos, lo que es la prestancia, prestarle mucha determinación, mucho compromiso, y sobre todo saber el riesgo que se asume a la hora de ganar. Cualquier persona que se desafíe a ganar, lo primero que va a hacer es que va a perder. Y uno dice, increíble, no quiero perder, pero no estamos hablando de cosas que tengan que ver con capital fiat, ¿no? Sino que muchas cosas se pierden cuando una persona decide ganar. Por ejemplo, el tiempo de ocio, ¿no? Las amistades, ¿no? Los círculos sociales improductivos, hábitos tóxicos, todo eso hay que dejarlo, ¿no? Eso hay que dejarlo. Digamos que nadie le va a decir a uno, deja esto, deja aquello, porque el liderazgo empresarial y el éxito como tal no exige, no hace ninguna prohibición absolutamente de nada. Por eso es que es tan complejo entender lo que es la autonomía, porque nosotros de alguna manera estamos habituados, porque crecemos, de hecho, nosotros como seres humanos crecemos con una manguera en el ombligo. Eso significa dependencia, ¿no? Dependencia, y es por esa manguera que nos nutre la vida durante, no sé, 9 meses o más, y entonces un día nos cortan la manguera, y ese corte de esa manguera es un símbolo. Eso significa independencia, y obviamente nosotros nos negamos, o más bien la sociedad
nos niega esa dependencia colocándonos unos sustitutos para que nos suministren las cosas. Entonces, nosotros vamos creciendo con la idea de que todo el mundo nos haga las cosas, de que nuestros padres nos hagan las cosas, que nuestros profesores nos hagan las tareas, que obviamente nuestros jefes nos hagan el trabajo, y entonces que todo el mundo nos haga las cosas y nosotros no hacemos nada. Entonces, claro, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de emprendimiento, no nos van a hacer las cosas. Es más, ni nos las van a hacer, ni nos las van a decir. Por eso es responsabilidad de todos los emprendedores autoeducarse. Y autoeducarse es algo maravilloso porque uno se vuelve selectivo en los canales de información, uno se vuelve selectivo en las materias en las cuales quiere de alguna manera especializarse. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que quiere y uno sabe que si uno no hace que las cosas pasen, no van a suceder, no van a ocurrir. Esa es la diferencia de lo que es el emprendedor del resto de la sociedad. Por eso hay una enorme diferencia en aquella persona que decide tomar un camino hacia la libertad. Automáticamente va a entrar en una senda oscura, quizá, en una senda solitaria, en una senda inexplorada, pero al final vale el esfuerzo, porque esa persona que decide emprender desde ese mismo instante recibe la promesa, que es la satisfacción de que es una persona feliz, porque se descubren muchas cosas, se abren muchas puertas cuando uno empieza a caminar por la senda de lo que es el emprendimiento. Y eso es más magnífico porque eso hace la diferencia y por eso aparecen los empresarios auténticos, que son como especie de magos. Magos porque tienen la capacidad de hacer las cosas de la nada. Y entonces nosotros decimos network marketing. ¿Qué hacemos nosotros acá? Contactar personas. ¿Qué hacemos nosotros? Hablarle a personas de sueños, hablarle a personas de oportunidades, hablarle a personas de todo lo que pueden hacer, hablarle a personas que es posible la libertad, hablarle a personas que es posible que ellos puedan desarrollar habilidades, cualidades que los haga fuertes, que los haga autónomos y a partir de ahí se autodeterminan. Entonces es una doble o quizá una triple satisfacción porque es algo que se hace de manera constante. O sea, que somos totalmente, digamos, apasionados mientras apasionamos a otras personas, mientras podemos compartir con otras personas. Y entonces cuando miramos todo eso, decimos, eso es totalmente autónomo. O sea, es totalmente autónomo, totalmente creativo, totalmente intuitivo, totalmente espectacular, porque no hay de alguna manera una regencia, ¿no? Alguien que nos diga, muévete aquí o muévete allá, o echa para arriba o echa para abajo, o alguna cosa. No, porque eso es lo maravilloso. O sea, que volvemos a esa etapa, ¿no? Párvula, de cuando no queríamos que nadie nos cogiera, cuando íbamos corriendo, cuando niños, porque queríamos recorrer y alcanzar lo que quisiéramos y que nadie nos dijera nada. Entonces, es una parte importante porque es volver a ese mismo punto donde empezamos, que fue siendo niños soñadores, niños exploradores, ¿no? Y eso es básicamente un emprendedor. Y cuando uno se topa con otra persona, entonces uno ve situaciones, pues la mayoría son parecidas a las de uno, y uno ve gente con miedo, pero gente ilusionada, gente un poco insegura, pero con ganas de hacer las cosas, con ganas de aprender, con ganas de transformar su mundo, y empieza a entender la persona de que no hay barreras. No hay barreras porque empieza a descubrir su autenticidad. Y eso es lo importante, digamos, de los seres humanos emprendedores, porque eso representa algo que para mí es maravilloso desde el punto de vista de la coherencia, desde el punto de vista de la ética, en el sentido de que podemos hacer algo o podemos compartir con personas algo que estamos haciendo y podemos compartir con personas
independiente que si esas personas atienden a la oportunidad, independiente de eso seguimos adelante. Que la persona dice que no, que se empieza a pensar, que a hablar con la almohada, pero que 100 años después dice yo quiero arrancar y quiero hacerlo, y entonces es importante eso, muy importante, porque es ahí donde está la visión futura, ¿no? La visión del inmediato futuro, y es que entiende uno que mucha gente no entiende, y como no entiende, entonces uno no entra en baches emocionales, sino que sigue adelante, porque entiende uno que esa persona vive su proceso, que esa persona es necesario que de alguna manera, pues a veces dolorosamente se estrella, pero pues eso es necesario, sobre todo cuando termina siendo productivo, ¿no? Que a veces uno como ser humano se estrella, y hay gente que ve esto con malos ojos, y eso hace parte del proceso. Hay gente que lo ve con buenos ojos, pero sin información, sin disposición al conocimiento, y por eso vemos tantas cosas con relación a lo complejo que parece ser el emprendimiento, pero uno ve gente apasionada, ve gente entusiasmada, ve uno gente siempre en una función totalmente importante, porque vieron algo. Entonces uno siempre dice, no, ¿qué habrá visto esa persona? ¿Qué habrá visto esa persona que está tan entusiasmada, ¿no? Y con un entusiasmo coherente, porque el entusiasmo también hay que basarlo en el conocimiento, la información. No porque necesitemos conocimiento para hacer esto, sino que al hacerlo empezamos a caminar aprendiendo, empezamos a caminar informándonos, empezamos a caminar entrenándonos, porque desde el primer instante que nosotros empezamos a hacer un negocio sin inversión como este, empezamos a tener ganancias. Empezamos a ejercitarnos, ¿no? No es que uno llegue y se quede como haciendo preescolar y kinder y primaria y preparatoria y universidad para después ejercer, ¿no? Uno de entrada uno empieza haciendo lo primero, el primer básico que uno hace en el network es el de asesinar, o sea, el de matar en el sentido de que uno ve al prospecto y entonces uno le habla de una manera que lo asesina, ¿no? Y lo asesina, y uno le da el plan a la persona y la asesina, y después toma otro y la asesina. Entonces uno dice, de momento se percata de que está asesinando mucho, y entonces dice, no debo asesinar más. Pero es como el primer básico que uno hace en el emprendimiento. Entonces, como esto es un tema de no pérdida, por eso es mucho más relevante, porque es lo mismo que uno hace en los negocios tradicionales. Uno empieza haciendo cosas suicidas, como abrir una tienda, abrir una peluquería, abrir una farmacia, y quebrarse, y pelear con todo el mundo por las creencias y por muchas cosas. Es lo mismo que uno hace, pero son pérdidas de capital del cual la mayoría de la gente no se recupera, porque el tema de ese data crédito sigue por ahí haciendo de las suyas en los momentos más inoportunos. Entonces uno acá hace ese primer básico, y ese es fundamental, porque cuando uno hace el ejercicio, de hecho cuando una persona auténtica, sobre todo un networker auténtico, uno lo distingue muy rápido, porque claro, también hay mucha gente que es muy tramadora, demasiado tramadora. Entonces uno descubre lo auténtico, porque el auténtico ha hecho el proceso, y la gente que ha hecho el proceso siempre se nota. Y o sea, esta es algo magnífico, porque sobre todo esta profesión, esta de networker, es auténtica, porque cuando uno intenta saltarse el proceso, se nota de una manera impresionante, y si uno intenta, como dice, comprarse el resultado, pues se nota mucho más, y entonces uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, porque uno está haciendo el trabajo, o sea, uno está haciendo lo que hay que hacer, y es aprender, y es entender, y es darse cuenta. Entonces uno en cierta manera se va volviendo
ya cada día mucho más calibrado con relación, digamos, a esa relación empresario-prospecto, ¿no? Empresario-prospecto, entonces uno más o menos ya sabe, ya uno más o menos atisba qué es lo que ocurre con esa persona. Verle algo que es clave, ¿no? Porque es un cazatalentos, el empresario es un cazatalentos, y entonces él echa hacia atrás y se da cuenta que hay casos parecidos, ¿no? Cuando hay casos parecidos, entonces dice, ya sabe, ya se puede, digamos, adelantar a los acontecimientos porque son los casos parecidos, porque es como seguir un patrón, y eso es bastante importante porque eso es hacer el trabajo, eso es saber, eso es ser profesional, eso es ser auténtico, eso es ser honesto dentro de una profesión que amerita eso, que eso es muy importante, porque se le puede de alguna manera orientar a las personas, y eso es lo que hace la diferencia a lo que es el network marketing, a lo tradicional en tema de lo que es la empresa como tal, o cuando hablamos profesionalmente es totalmente diferente a lo que es una escuela o una universidad, ¿no? La universidad no tiene los lujos que tiene, digamos, el network marketing, porque es un sistema que logra verdaderamente transformar la vida propia del empresario y muchas vidas más. De ahí que empieza uno a darse cuenta que más que eso, adquirimos una responsabilidad, no porque sea menester darle cuentas de buen comportamiento, de buenas prácticas al mundo como tal, sino porque es inevitable que nosotros, viendo tanta maravilla, no la podamos compartir con otras personas, y sobre todo tener la paciencia en el proceso, porque después de que ya se pasa esos primeros básicos de la emoción, entonces ya uno empieza como a perfilar un poco más lo que es el prospecto ideal, ¿no? Porque en principio uno trata de en la lista colocar las personas por muchas cosas que no tienen que ver con el network. De hecho, uno en la lista primaria uno coloca personas con, digamos, con la importancia profesional, social, y uno coloca a todas estas personas, digamos, personalidades, por decirlo de alguna manera, pero uno con el tiempo, a medida que uno va haciendo el ejercicio, uno dice, esta persona, no me imagino ahora a esta persona haciendo una lista, ¿no? Para cruzarse la ciudad de norte a sur o de este a oeste para ir a un lugar a presentarle un plan a una persona que de momento no le va a llegar a la cita. No me la imagino. Por eso es que cuando uno ve que en todos esos procesos llevan actores y llevan gente famosa, y uno dice, eso finalmente no es que sea de mucha utilidad. Y por el contrario pierde autenticidad, ¿no? Porque, claro, cualquier persona lo puede hacer, pero la persona que decida hacerse como empresario auténtico debe perder muchas cosas que le van a estorbar el camino. Entonces, a veces uno dice, claro, no me imagino a esta persona bajándose de su estatus, bajándose de su ego, bajándose de su condición para hacer algo que es mucho más digno que lo que la persona es, pero que por el tema del estatus y el ego y esas cosas no lo hace. Entonces, claro, todo eso termina, digamos, en cierta frustración, porque estas personas vienen más como una actitud más de marketing, ¿no? de farándula, y entonces, de hecho, muchas compañías dentro del network caen en ese error, porque estas personas vienen a ser como una especie de personas pagas según el marketing, así como cuando nosotros vemos un comercial por la televisión y en el comercial aparece una persona famosa, entonces decimos, esa persona no usa ese producto del cual está diciendo que las demás personas consuman. Entonces son cosas donde empiezan a darse cuenta de esa situación. Entonces uno busca es
lo importante en los seres humanos, la esencia en un ser humano, en una persona que quiere hacer algo con su vida, una persona totalmente anónima, una persona denominada NN, ¿no? Y uno descubre esa persona NN y logra transformarla, que esa persona se vuelva un campeón dentro de la industria, ¿no? Dentro del concepto empresarial. Es totalmente distinto, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa persona alcanza una representación sine qua non, que es lo que hace la grandeza de esto, y es como volver a ese principio que de lo vil, por decirlo de alguna manera, de aquello menospreciado, ¿no? Se levantan personas que logran transformar una sociedad, que logran impactar una sociedad, impactar un mercado, impactar con su forma de ser, con su energía, con su actitud, impactar una nación, impactar el mundo. Entonces, es algo que, de lo cual decimos siempre, que es algo que no se puede ocultar. Es decir, que uno no se puede privar la oportunidad de comunicarle a otro ser humano de la grandeza de lo que tenemos, ¿no? De lo que tenemos, de lo que somos, porque es digamos, como profesión, como empresa, como mercado, donde nosotros al ingresar, no ingresamos siendo pequeños, ingresamos siendo grandes, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad del empresario auténtico es poder descubrir oportunidades y obviamente poder tener ingresos sin inversión, ¿no? Tener la capacidad de adquirir ingresos sin inversión. La mayoría de las personas les cuesta creer porque ahí es donde vienen todos los paradigmas que ondulan en la mente de la masa cuando la gente dice que eso tampoco no es tanto. Claro, porque la gente está de alguna manera como sociedad acostumbrada a ganar cualquier cosa con demasiado esfuerzo. Pero no porque el esfuerzo, reitero, sea malo, sino que es que el esfuerzo en sí no paga, el esfuerzo no paga y cualquier persona que lo quiera intentar lo puede hacer y el esfuerzo no paga, ¿no? Lo que uno necesita entender en la vida es las cosas que generan resultados, por eso uno como ser humano normal, como ser humano inteligente, debe tener la capacidad de pensar y obviamente en la medida que el pensamiento cala el cerebelo, entonces tener la capacidad de soltar lo que no es, porque las cosas que se le dificultan a la masa, a la mayoría, es que les cuesta soltar. Uno ve mucha gente cargando con carreras, con trabajos, con emprendimientos que no los va a llevar a ningún lado, pero la persona persiste ahí porque la persona atribuye el esfuerzo, atribuye el tiempo, atribuye todo el sufrimiento que le ha dedicado a eso y entonces por eso no lo suelta, ¿no? Entonces ahí es una situación ya preocupante desde el punto de vista de la emoción, porque hay cosas que a uno lo pueden llevar a la tumba. Y obviamente pues la idea no es ir a la tumba cuando debemos ir a la vida. Y esas son las diferencias que encontramos nosotros a la hora de salir, digamos, al mercado de la prospección. Vamos a encontrar una cantidad de personas con diversas características, con diversas visiones de futuro, con diversas actitudes, y todo eso hace parte, digamos, del proceso, porque de todo eso, vamos a decir, alguien como yo, dentro de la multitud, si yo pude ver algo, si yo pude ver, ¿no? Si pude ver un futuro glorioso con todo este tema, entonces sé que hay personas que también lo pueden ver, que también lo pueden hacer, y esa es básicamente como la tarea que se hace dentro del ejercicio del network marketing como misión. Es decir, es una constante prospección, es una constante acción de contactar personas y las personas maduran, así como la naturaleza, porque la naturaleza es un bosque
de árboles frutales gigantes, y los árboles, como vemos, siempre tienen algunas flores, otros tienen pétalos, otros tienen los frutos biches, pintones, maduros, y después obviamente se furen algunos, pero eso es todo, es como una cosecha continua, es una cosecha continua en la vida, y eso es el network. Entonces uno lo ve algo que todos los días de toda la vida, siempre hay la satisfacción de encontrar personas que ven todo este tema y que sobre todo, más que lo ven, descubren sus cualidades y saben que nacieron para esto, que de pronto estaban perdidos en el bosque, pero que saben que esto era lo que debía llegar a sus vidas, porque esa es la satisfacción que siente uno. Entonces todo eso hace la autenticidad, y esa parte, más allá, digamos, del dinero y todas esas cosas, es la satisfacción que se genera de que las personas encuentran el rumbo de sus vidas. Las personas se enrutan en algo importante, en algo que no les va a defraudar, ¿no? Porque a uno no le puede defraudar nada en lo cual no hay una pérdida de algún órgano vital, ¿no? O algún chelín, no hay ninguna pérdida de nada. Por eso, pues, mucha gente también menosprecia el asunto, porque no hay riesgo absolutamente de nada. Y ahí es donde está la diferencia. Decía el alquimista que las cosas importantes están un poco escondidas a la gente común, y solo la gente extraordinaria logra verlas. Y para mí eso es básicamente entender esa autenticidad empresarial en algo que es totalmente alucinante como el network, poder nosotros construir, ¿no?, empresa sin tener riesgos, sobre todo en estos tiempos cuando hay amenazas en nuestros países por asuntos democráticos y todas esas cosas, con relación, digamos, a lo que es la propiedad privada, y poder nosotros tener el mismo entusiasmo, porque obviamente no nos ata para nada la propiedad privada, sino nuestra esencia, que somos empresarios auténticos, empresarios genuinos, empresarios del siglo XXI. O sea, que detrás de nosotros están los siglos anteriores, detrás de nosotros está la era industrial, detrás de nosotros está la era agrícola, ¿no? Detrás de nosotros está la caza, la pesca, detrás de nosotros está toda esa historia en la cual decimos el ser humano siempre ha emprendido por dignidad, siempre ha emprendido por dignidad. Por eso es que quizás la cosa más importante de un ser humano es poder ser digno, porque uno como ser humano, pues en ese punto, digamos, nosotros ante la ley, de acuerdo a los derechos universales del hombre, somos iguales ante la ley. O sea, ante la ley. Lo que quiere decir que no es que una persona agache la cabeza ante otro. No es sano de que una persona se someta a otro porque el otro es superior a él. Entonces decimos que lo que hace la diferencia es, digamos, la capacidad de lo que son los bienes que las personas posean, ¿no? Y por eso hay una canción que se llama Oropel, ¿no? Oropel, amigo, cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Es principio de la actual filosofía. Y realmente a veces para mucha gente eso suena como muy duro, ¿no? Pero realmente, y uno tiene que ser claro que uno no puede actuar desde la hipocresía. Digamos, a uno, si está en situación de desventaja, pues lo van a menospreciar, inclusive la misma familia, porque es natural, o sea, es natural. Entonces uno puede sentirse muy mal porque lo desprecian, pero lo triste es que uno propicia ese desprecio, ¿no? Y uno propicia ese desprecio, porque decía Salomón que el que es rico tiene amigos, ¿no? El que es rico tiene amigos. Entonces uno tiene la opción o no tener amigos o tener amigos, pero entonces uno dice, si este dice, entonces uno empieza como a pensar y dice, no, tiene sentido. O sea, tiene sentido porque eso hace parte, digamos, de lo que es la lógica de la vida,
¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos personas, y esa es la parte, digamos, compleja, sobre todo el trabajador, porque el trabajador se esfuerza mucho, demasiado. Se esfuerza demasiado y le pone el alma, como se dice, le pone el pecho, digamos, al trabajo, pero al final del día termina castigado por el dinero. Termina castigado por el dinero. Entonces, cuando nosotros nos miramos hacia la vida, hacia el espejo de la vida, si nosotros estamos insolventes, la vida nos está diciendo, hemos sido improductivos. O sea, hemos sido improductivos. Entonces, cuando como seres humanos somos improductivos, pues somos anormales. O sea, somos literalmente anormales. Por eso cuando uno ve una oportunidad, uno tiene que echarle la mano y echarle el diente. ¿Por qué? Porque uno tiene que resarcir. O sea, uno tiene que resarcir, digamos, esa deuda con la naturaleza. O sea, esa deuda con la naturaleza, esa deuda con esa promesa que había, con esa ilusión que había antes de nosotros, digamos, a este plano material en el cual salimos como victoriosos y llegamos a un mundo donde no podemos estar en una actitud de fracaso, en una actitud de insolvencia. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿de qué me sirve trabajar para una corporación, para una empresa, para mi propio negocio, si mi propio negocio me está haciendo madrugar, me está haciendo madrugar y me está haciendo esforzarme y no veo que esté como la prestancia? Ahí es cuando viene la necesidad de cambiar. Ahí justamente es cuando viene la necesidad de cambiar, porque reitero, a uno no le pagan por el esfuerzo, ¿no? Ni las nubes aplauden el esfuerzo, la intención, son los resultados. Esa es la realidad de la vida. Entonces uno dice, claro, la forma, el vehículo más claro, más práctico, más cercano para tener eso es haciendo las cosas que hay que hacer, y es emprender, ¿no? Y emprender. Entonces tenemos la posibilidad de emprender en un tiempo propicio, en un momento propicio. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir de alguna manera una ligera presión de conciencia, ¿no? Cuando uno sabe que uno tiene facultades, que uno tiene dignidad y que uno tiene, como dice, corazón, entonces uno dice, a mí la vida no me puede acorralar, no me puede acorralar, porque entonces me volvería una persona resentida, ¿no? O una persona dolida. Y uno dice, no, es que la gente no es, no tiene obligación conmigo. Entonces, el mismo ambiente tampoco es obstáculo. ¿Por qué? Porque para emprender no hay obstáculo. Hay gente que es humillada, desde luego, en la búsqueda del empleo. Mucha gente le cierra las puertas, tiene las cualidades, tiene la acreditación, pero la gente le cierra, ¿no? Y esa persona está generando una situación, digamos, de autorrechazo, porque en el emprendimiento absolutamente a uno nadie le cierra las puertas, ¿no? Absolutamente nadie le cierra las puertas, porque yo considero que todos los seres humanos, de hecho los seres animales también, los animales se sienten cuando hay un rechazo, cuando hay una situación de desprecio, ¿no? Entonces uno se somete a muchas cosas porque de pronto carece de dignidad, carece de fuerza, y entonces hay personas humilladas por otras personas, hay personas humilladas por las circunstancias, hay personas que se sienten de alguna manera arrolladas por muchas cosas, y entonces la única parte donde no hay rechazo de ninguna manera es cuando uno decide emprender, es cuando uno decide ser empresario, porque si ustedes se dan cuenta, el empresario es alguien que crea de la nada, y entonces cuando la persona se percata, uno como ser humano se percata de que uno tiene corazón, de que uno es una persona digna, entonces uno emprende, y es maravilloso cuando uno se devuelve en el tiempo, así como cuando uno vuelve a esos primeros pasos de niño, y dice, yo no quiero que nadie me joda la vida, que nadie me joda la vida, ¿no? Que nadie me joda la vida. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer cosas, no puedo hacer cosas, puedo
hacer cosas. Entonces uno empieza a tomar control de uno mismo y empieza uno como a reivindicarse y empieza uno como a ver, obviamente, el resultado más importante, que es sentirse autónomo, que es sentirse feliz, que es sentirse capaz. Y entonces a partir de ahí, obviamente hay mucho para darle a la gente, para ofrecerle a la gente, para rayarle el coco a cualquier ser humano y decir lo importante que esa persona es y lo que puede alcanzar a hacer si la persona descubre el valor de la libertad, si la persona descubre el valor de la libertad, porque eso es lo más importante, ¿ya? Porque uno dice, ¿qué hay más en este mundo? En este mundo no hay más nada sino la posibilidad de ser seres libres, así como las aves, que de hecho las aves no se esfuerzan en las cosas que hacen los seres humanos, ni las flores se esfuerzan en las cosas que hacen los seres humanos, simple y llanamente viven a plenitud, ¿no? A plenitud, porque el sol cae para todos los días, ¿no? Y este no le hace mal a nadie, ni le quita absolutamente a nadie. Entonces uno dice, ¿en qué consiste la vida? Es en ser libre, en ser persona digna, en ser persona capaz, en ser persona que mira a los ojos a otro ser humano y dice, tú puedes hacer algo grande con tu vida si descubres el valor de la libertad. Y el camino, el vehículo más próximo es que tú te hagas cargo de ti mismo a partir de este momento y es emprendiendo. Que no importa, eso hace parte del ejercicio, que va a haber situaciones en las cuales la gente se puede portar déspotamente, ¿no? Que se van a encontrar los 50.000 obstáculos. Eso no es problema, eso hace parte del proceso victorioso, porque no puede ser una persona auténtica aquella que no ha pasado un proceso, aquella que no ha entrado en situaciones quizá de aparente oscuridad o situaciones que generalmente se presentan, porque por eso el emprendimiento es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque jamás está el látigo del desprecio. En un emprendedor jamás está el látigo de la humillación, jamás está el látigo del sometimiento. Por eso es importante que nosotros podamos resarcir como seres humanos nuestra actitud de personas dignas, Entonces, hacemos lo que hacemos es porque hay una visión, hacemos lo que hacemos es porque hay un principio, hacemos lo que hacemos es porque hay un enfoque, ¿no? Hay un enfoque y ese enfoque amerita el compromiso no parcial, no a 99, es al 100%. Al 100%, porque en la medida que lo hacemos así, empezamos a entender la dignidad. Porque encontramos nosotros, o quizás en un tiempo estuvimos, en mi caso particular, en una situación de que tenía que hacer lo que fuera para otro, ¿no? Ir al trabajo bajo la lluvia, bajo alguna molestia muscular o lo que fuera, tenía que ir porque tenía que ir. Entonces, decir una hora, voy porque soy yo mismo. Voy porque soy yo mismo. Estoy porque soy yo mismo. Eso es un acto, digamos, de coherencia, es un acto de justicia contra uno mismo, hacia uno mismo, perdón. ¿Por qué? Porque es entender la coherencia. Entonces, cuando nosotros decimos hacer el ejercicio del empresariado auténtico, es ser auténtico y es saber que no hay marcha atrás. Es saber que no hay marcha atrás, tener la certeza, ¿no?, de que es un compromiso entre uno y el universo. Y entender que no hay opción ni a la izquierda ni a la derecha del desvío. ¿Por qué? Porque uno viene de un proceso. Donde quizás para ganarse el pan había que ir a una empresa a trabajar y en la empresa pues era porque uno era productivo. Porque cuando uno en las empresas no es productivo, pues lo echan. Entonces, cuando uno en la empresa no está sano, lo echan. Cuando uno en la empresa está viejo, pues lo echan. Entonces uno dice, o sea, que acá
oportunidades me tienen por una cosa que se llama interés. Por eso, interés, ¿cuánto vales? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad de la vida. Entonces, cuando uno aparece de momento y está insolvente, entonces uno está como fallando a la naturaleza, como fallando a esa expectativa que se tenía sobre uno antes de cruzar el óvulo. Entonces uno tiene que levantarse, tiene que envalentonarse y decir, yo estoy acá con un propósito y para un propósito. Y entonces, que no esté para agacharle la cabeza a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, eso es cobrar la virtud de la vida, eso es cobrar la esencia de la vida. Entonces uno empieza a ver otras aristas, uno empieza a ver otros valores con relación a lo que es el emprendimiento. No es una cuestión de que es simplemente ganar dinero, no es lo que representa, es lo que representa uno sentirse autónomo. Por eso uno le puede dedicar el tiempo entero a lo que vale, a lo que tiene sentido, porque aún no hacemos cosas que valgan la pena, porque la vida no es para penar. La vida no es para penar. Así ustedes hayan penado o vean mucha gente penando, la vida no es para penar. Si abrimos los ojos, si abrimos los sentidos, a veces nosotros vemos gente humillada, ¿verdad? Humillada, y vemos gente humillada e impedida por el factor moneda, por el factor recursos, porque hay mucha gente que dice no me dieron empleo. ¿Qué será de mí mañana? Porque no me dieron empleo. No, yo tenía todas las cualidades, pero no me dieron empleo. Entonces la persona se pone muy triste y entonces uno dice, claro, la persona dice, este mundo es muy triste, es muy doloroso, es muy malo y no sé qué. Y ocurre que nada es malo. Nada de lo que tenemos nosotros alrededor es malo. Es decir, nada de lo que tenemos, si abrimos los sentidos, vemos posibilidades en todo lado. Vemos posibilidades en todo lado. Entonces nos damos cuenta de que hace mucho rato, muchísimo rato, nos cortaron la manguera que nos suministraba el nutriente y cosas por el ombligo. Hace mucho rato, entonces ahora lo que hacemos es quitarnos la manguera emocional, quitarnos la manguera mental, quitarnos la manguera y entender que todo está en nuestras manos. O sea, que todo está en nuestras manos y que no necesitamos, por lo expuesto en este espacio, no necesitamos recursos para hacer que las cosas sean, para hacer que las cosas pasen, porque el empresario auténtico es el que crea de la nada. Es el que crea de la nada, porque allá afuera hay mucha gente diciendo, no me dieron, no me apoyaron, no me hicieron, no me dejaron, no esto, no lo otro, ta, 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 ta. Si yo hubiera tenido eso, si yo hubiera tenido aquello y tal, y eso es puro cuento, eso es puro cuento, eso es puro cuento. Cuando nosotros salimos a la calle, cuando recorremos cualquier ciudad del mundo, nosotros vemos muchas cosas y todas esas cosas no estaban. A alguien se les ocurrió, a alguien se le ocurrió y se han hecho las cosas más maravillosas en el mundo porque a alguien se le ocurrió, pero ese alguien era distinto, ese alguien era un empresario auténtico, como usted, como yo, que de momento entendemos que una tarde como esta, ¿no? En una ocasión como esta, descubrimos que eso es importante, porque nos hace dignos, nos hace auténticos, nos hace personas valiosas, porque la persona más valiosa tiene que ser uno para uno mismo, ¿no? Eso es supremamente importante porque cuando ustedes ven que hay una persona que monta una empresa, es porque la persona dice, yo no voy a ser el empleado de otra persona. No por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de dignidad. ¿Por qué? Porque es la capacidad humana, es la capacidad humana. Claro, hay personas que no sienten hacerlo. Eso no es problema. La cuestión es cuando uno siente hacerlo, cuando uno siente esa incomodidad de que viene creciendo, de la importancia de decir, debo transformar mi realidad. Y la única persona que lo puede hacer es uno mismo, porque todos los recursos están ahí a la mano y eso es sumamente importante a la hora de ver
y entender el proceso de todo lo que es el ser un empresario auténtico, porque es una persona que transforma y uno empieza por transformar su propia realidad. Con el solo hecho de manejar la posibilidad de un mañana mejor, ya hay una ganancia enorme, hay una distancia enorme. Entonces cuando uno tiene la posibilidad de ver un mañana mejor, entonces se da cuenta dónde está parado. Entonces, donde uno está parado en este momento, entonces uno se proyecta. Y entonces uno dice, si de donde estoy puedo llegar a tal lado, entonces uno se da cuenta que pueda que sí, pueda que no. Es por eso la importancia del conocimiento, porque la mayoría de las personas sí tienen el entusiasmo, pero ¿cómo transformar la realidad? Es sabiendo dónde uno está parado. Entonces, a mí particularmente me ayudó mucho el conocer el tema del cuadrante. El cuadrante es el punto cardinal que yo lo miro como el acto educativo más importante. Más importante no solo para mí, sino para un montón de gente que lo pueda ver, porque el cuadrante le está diciendo, mire, usted está parado, donde usted está parado no va para ningún lado. Entonces uno mira, por ejemplo, mucha gente le pone el empeño, la fuerza, el empleo, pero uno en el empleo no va para ningún lado. Uno pues obviamente no es un motivador que anda yéndose por las ramas y tal, o sea, una persona en la posición del empleo no va para ningún lado. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no me digan eso, yo le he hecho mucho sacrificio a esto, imagínense la carrera y los posgrados y no sé qué y tal, y las palancas y las cosas que he tenido que hacer para adquirir un puesto, pero uno dice, es que no hay posibilidad que salga bien librado de ahí. Entonces, son situaciones que tienen que ver con el conocimiento. Obviamente se dice, no porque se le quiera a uno tirar el momento a la persona, o la persona le quiera tirar a uno el momento, sino porque le está diciendo algo que uno desconoce. Y eso es importante. Eso es supremamente importante. El conocimiento es supremamente importante porque así puede ser doloroso, pero es supremamente sanador. El conocimiento es muy sanador. O sea, téngalo claro. Duele, pero sana. Duele, pero sana porque uno ya sabe cómo es el asunto. Entonces, uno dice, la vía más práctica hacia una transformación es emprendiendo. Tengo que aprender a emprender. ¿Por qué? Porque cuando aprendo a emprender es cuando hago lo que hay que hacer. Y eso es muy importante porque a partir de ahí transformo las cosas. Hago que las cosas sean distintas en el orden significativo de la vida y logro cosas muy satisfactorias para mi persona, para mi entorno y obviamente para muchas personas, en lo cual se hace de todo para sumar, para crear espacios significativos en la demás gente, y eso es muy importante porque de eso se trata todo el ejercicio de ser empresarios auténticos. Adelante, José Manuel.